Hola, ¿cómo están, alumnos? Vamos a observar ahora los misterios de la infancia de Cristo, ¿no? Recuerden que habíamos hecho una pequeña introducción. Vamos entonces a comenzar con los misterios de la vida de Cristo. El primer punto es la infancia de Jesús, 2.1. Allí lo que observamos es que Cristo nació, ¿no? Lo que decíamos en otra ocasión, el nacimiento es un gran acontecimiento, no para Cristo, para Dios, porque a Dios no le agrega nada nuevo, sino en realidad para el hombre, porque el hombre observa que Dios entra en la historia. El nacimiento de Cristo, que tanta ternura a todos nos da por la Navidad, es algo mucho más grande que esa ternura que vemos en el pesebre. Es y sobre todo la salvación del hombre que está iniciando de modo fehaciente. El hombre observa en el nacimiento de Cristo todos los misterios que va después a experimentar. Es decir, ve como si fuera una introducción a la vida divina. El hombre observando a Cristo en pañales, por decirlo de una manera, observa también a Dios. Y eso es lo más grande que tenemos que decir respecto a esto. Que observando a Jesús en el pesebre, el hombre está observando a Dios. Será un trueque admirable, como dice San Juan Bautista en su poesía, sobre el principio, que es muy linda y yo una vez se las mencioné. Bueno, vamos a ver 2.1 dice, en el nacimiento de Jesús la gloria del cielo se manifiesta en la debilidad de un niño. La circuncisión es signo de su pertenencia al pueblo hebreo y prefiguración de nuestro bautismo. La Epifanía es la manifestación del Rey Mesías de Israel a todos los pueblos. Durante la presentación en el templo, en Simeón y Ana se concentra toda la expectación de Israel que viene al encuentro de su Salvador. La huida a Egipto y la matanza de los inocentes anuncian que toda la vida de Cristo estará bajo el signo de la persecución. Su retorno a Egipto recuerda el Éxodo y presenta a Jesús como el nuevo Moisés. Él es el verdadero y definitivo liberador. De hecho, no sé si ustedes sabían, pero la palabra Cristo viene de un verbo en griego que es hriomai, y que significa ungir. ¿A quién se ungía? Al rey, ¿no? En otras palabras, Cristo es el rey. Cuando vemos que en el Nuevo Testamento alguien lo llama Cristo, ¿no? Le está diciendo justamente rey. Cuando vemos, por ejemplo, otra cosa más, que vamos a ver más adelante con mayor detenimiento, cuando se le llama Señor, Kyrios en griego, se le está también diciendo Dios. Porque de hecho, la palabra Yahvé, que es yo soy, o yo soy el que soy, o yo soy el que está, depende de la traducción, hebrea, la palabra Yahvé de Éxodo 3.14 se traduce en la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, por Kyrios, por Señor. Entonces, cuando a Jesús se le dice Kyrios en el Nuevo Testamento, se le está diciendo Dios. Miren qué fuerte eso, ¿no? Ahora, la infancia de Jesús es para nosotros algo importantísimo, como decía antes, porque inicia allí el plan de la salvación. De modo muy concreto. Lo veíamos durante todo el Antiguo Testamento, pero aquí estamos hablando ya de los últimos tiempos, por decirlo de alguna manera. Mejor dicho todavía, estamos viendo la inserción escatológica de Dios dentro del tiempo humano. Dios se mete dentro de la historia humana. Es cuando la eternidad entra en la historia y permite al hombre realizar actos que son nuevos, actos escatológicos, que tienen un significado más allá de la historia. Por eso el hombre no se encierra en una historia nomás. Nació y murió, no. Nació, murió y espera la vida eterna y resucitará, etcétera. Es decir, que la vida está abierta a lo desconocido. Todos sabemos cómo es nacer y sabemos también cómo es morir, porque tenemos experiencia de otros nacimientos, de otras muertes. Pero de lo que no tenemos experiencia directa es de cómo va a ser la vida después de la muerte. Tenemos una experiencia que podríamos llamar indirecta a partir de los evangelios cuando se comenta cómo Cristo resucitado se presenta a los apóstoles. Ahora, esto es para nosotros la oportunidad de creer. Nos pide hacer un salto que es de la fe. Podemos pensar que creer es algo válido, como se puede ver con el Shishusani en el sentido religioso. Es algo que ennoblece la inteligencia humana, pero no podemos creer si no es por medio de la gracia.
Creer es creer en cosas que no son tan fáciles de ver, cosas que no se ven, mejor dicho. Ahora, para volver a nuestro relato, vemos que comenzamos con el nacimiento de Jesús. Después sigue una vida oculta en Nazaret y al final el hallazgo de Jesús en el templo. De hecho, de la infancia de Jesús sabemos muy poco. Sabemos muy poco. Está solamente lo que está aquí, lo que yo les mencioné recién, que es poquísimo. Y después no sabemos nada de él hasta que aparece ya adulto, ¿no? En el bautismo del río Jordán por las manos de Juan el Bautista, su primo. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Los misterios de la vida pública de Jesús. Se llama vida pública porque ya todos lo están viendo, ya todos tienen noticias de Jesús y ven las obras que él realiza. Hay que hacer un pequeño colorario acá y decir que las obras de Cristo son la manifestación de que el reino de Dios está cerca. O en algunos evangelios, el reino de Dios ya está aquí. ¿Qué quiere decir todo esto? Que con Cristo ya se implantó el reino de los cielos. Es lo que les decía antes. La eternidad se mete dentro de la historia y permite al hombre participar de ella. Es como si se hubiera abierto una pequeña puerta. En un fresco de Fra Angelico vemos cuando pinta, no me acuerdo ahora el nombre del cuadro, que Jesús desciende al infierno y abre la puerta del infierno y no es que la abre solamente, sino que en realidad la golpea con el pie, la tira abajo y con ella aplasta a los diablos, a los demonios, los que están allí, y toma a los santos de la mano y los lleva, ¿no? Los lleva consigo, y él está con la bandera de la resurrección, del triunfo sobre la muerte. Cuando Fra Angelico pinta todo eso, nos está queriendo de alguna manera decir, miren, la salvación ha entrado en la historia. Porque la historia, por la historia misma, es en realidad un absurdo. Es una causa perdida. ¿Qué sentido tiene volver a la historia una y otra vez si, como dicen los mismos historiadores, la historia se repite? ¿No? La historia se repite. Pasa todo lo que ya pasó una y otra vez. De hecho, en la Biblia leemos no hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo bajo el sol. Todo sigue su curso, todo se repite una vez más. De hecho, Nietzsche también tenía cierta sensibilidad respecto a esto, diciendo que ustedes irán y yo todavía estaré acá dando la clase, por ejemplo, como que continúa todas las cosas, continúa todo. Y no hay nada nuevo. La novedad justamente aquí la da Dios, ¿no? Porque la historia estaba condenada a repetirse una y otra vez, sino era porque Dios entra dentro de la misma para darle al hombre la posibilidad de participar en algo mucho más grande. Y por eso la fe nos da el sentido de la vida, ¿no? La vida tiene sentido fuera de sí misma. Eso es algo importante para pensar. La vida no tiene sentido en sí misma. La vida por la vida no nos dice nada. Vivo porque vivo. Es como la flor que florece porque florece y no sabe por qué, porque no tiene conciencia. Es bella en sí misma, pero no sabe por qué. Nosotros sí tenemos conciencia. Nosotros no somos las flores que florecen porque florecen. El hombre es alguien que hace algo y sabe por qué lo hace. Esa es la verdadera libertad. Ahora, ese saber por qué alguna cosa exige, por lo tanto, responsabilidad y conciencia, ¿no? Conciencia de que la acción depende de mí, de que yo estoy antes de la acción y la acción la realizo yo. Todo esto da al hombre cierta carga, cierta responsabilidad sobre todas sus acciones, pero a su vez también da al hombre conciencia de que él está llamado a algo más, porque él tiene deseo de prevalecer ante la muerte, de ir más allá de toda esta finitud, de toda esta historia que se repite una y otra vez, y cómo lo logra. No puede hacerlo por sus propias fuerzas, tiene que recurrir a algo más grande de sí. Por eso la vida, si tiene sentido, como algunos se preguntan, ¿tiene sentido la vida? Tiene sentido, pero solamente fuera de sí misma, ¿no? Para vivir hay que salir de la vida misma. La verdadera vida para un cristiano no es la vida que se vive aquí, sino la vida eterna. No quiere decir que esto sea una apariencia al estilo platónico, ¿no? Que todo es apariencia y sombra de lo que es verdaderamente en el mundo de las ideas, por decirlo de alguna manera. Fácil y sencillo. Sino que en realidad el cristiano sabe que la vida futura depende en un punto de las acciones que yo lleve a cabo aquí. Porque aquí justamente es cuando Cristo quiso obrar y decir el reino de Dios está presente.
Es decir, que acá ya nos estamos jugando el cielo o el infierno. Como decían unos profesores míos llamados Melina, Perezova y Noriega. Aquí nos jugamos el cielo y el infierno. Cada acción, por más pequeña que sea, es una acción meritoria tanto del cielo como del infierno. Por eso, el hombre moral, es decir, el hombre que tiene conciencia de lo que hace, es el hombre que ya está participando de alguna manera de este reino de los cielos. Siendo bueno, lo está haciendo. Y siendo malo, está queriendo decir que en realidad no tiene ganas, no tiene interés. Y el hombre que es malvado, que busca la maldad, en un punto lo que está haciendo es huir del mismo sentido de la vida y de la propia pregunta que se tiene que hacer, que es ¿quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿No? Son las preguntas que abren la vida a algo más grande. Los misterios de la vida pública de Cristo, decíamos que comienza con el bautismo. Es menester poder leer las palabras del Evangelio. Vemos que en Mateo 3:13 se nos cuenta el bautismo de Cristo. Les invito, por favor, abran sus Biblias, pónganle pausa al video. Dice: entonces Jesús, llegado desde Galilea al Jordán, se presenta a Juan para ser bautizado por él. Mas Juan le atajaba diciendo: yo tengo necesidad de ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? ¿Por qué dice esto? Porque él daba un bautismo de conversión. Conversión del mal, del pecado. Una persona que sentía que su vida iba por un rumbo totalmente equivocado, recurría a Juan para bautizarse y que este bautismo sea signo externo de la realidad interna, de que él ya no quiere pecar más, quiere ir por el camino, por decirlo de alguna manera, de la luz, ¿no? De las buenas obras. Respondiendo Jesús le dijo: déjame hacer ahora, pues así nos cumple realizar plenamente toda justicia. Entonces le dejó hacer. Así que fue bautizado Jesús, subió luego al agua, y he aquí que se le abrieron los cielos, y vio el Espíritu de Dios descender a manera de paloma y venir sobre él. Y he aquí una voz venida de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me agradé, o en quien tengo puesta mi predilección, ¿no? De hecho, así se usa como adjetivo cuando dice amado, ágape, no dice agapetos. Es decir, es un amor totalmente de donación, desinteresado, algo que nos vacía por dentro para dar todo lo que yo soy a la otra persona. Es por lo tanto Cristo presentado de esta manera tan sublime. Es el Hijo de Dios. Recuerden, si ustedes toman el Evangelio de Juan y observan el relato de la Pasión, que se lee el Viernes Santo, no el del Domingo de Ramos, sino el del Viernes Santo, van a ver que allí se dice que hay que matarlo porque se dice ser hijo de Dios, ¿no? Este ser hijo de Dios es el motivo por el cual en el Evangelio de Juan los judíos matan a Cristo. Ahora, mejor dicho, en realidad es lo que ellos dicen, porque vemos que el Evangelio de Juan en muchas ocasiones tienen como envidia de Cristo, de que la gente lo escucha, lo sigue, y buscaban una razón por la cual matarlo, y encontraron esta. Llamarse hijo de Dios es decir, sería básicamente llamarse a sí mismo Dios, ¿no? Vemos después del bautismo las tentaciones de Jesús en el desierto. Importantísimo este hecho porque vemos que Cristo es tentado pero no peca, ¿no? Les invito obviamente a buscar estas lecturas que estoy mencionando, no las leo por la extensión del video, pero observen cómo Cristo es tentado pero no peca. ¿Cómo es que sucede esto? Porque Él es perfectamente hombre. El hombre no peca. El hombre está llamado a no pecar. La perfección humana no es hacer el mal, es hacer el bien. De hecho, todos tenemos la experiencia de sentirnos más a gusto con una persona buena que con una persona mala, ¿no? Vemos que al lado de nuestro se siente una persona que es una asesina, por ejemplo, una persona asesina o ladrona, lo que sea, y nos queremos ir. Si en cambio vemos una persona buena al lado nuestro, queremos quedarnos allí más tiempo todavía, ¿no? Como decía Pedro, pongamos una carpa para estar juntos un rato más. Entonces lo que quiero decirles con estas palabras es que lo que hace Cristo allí es demostrar cómo es verdaderamente el hombre, o cómo está llamado a ser el hombre. No está llamado a ser santo,
y el que es santo no peca. Pecar deshumaniza a la persona. Mentir, que muchos dicen mentir es humano porque es una acción que viene del hombre, es en realidad algo deshumanizante, ¿no? Quien miente, en este caso, es una persona que primero no convive con la verdad, no comulga con la verdad. Y segundo, le niega la verdad a la otra persona. Es algo feo. Por eso tenemos que observar que las acciones, como decía antes, toda acción en la cual yo tengo conciencia, lo que hace es darme a mí, en una manera, un mérito por la participación en los méritos de Cristo para la vida eterna, o un rechazo, o estoy rechazando con acciones o con gestos ese cielo que Dios me tiene prometido para aceptar de esta manera la soledad que representa el infierno. Por eso, en las tentaciones de Cristo observamos que el hombre está llamado a ser perfecto, no a pecar. ¿No? Jesús dice, sean perfectos como mi Padre y yo somos perfectos. Es lo que estamos llamados a hacer. Después vemos que Jesús elige 12 discípulos y la transfiguración y la subida a Jerusalén. Después viene el misterio pascual. La transfiguración es como la antesala al misterio pascual. Allí Cristo se presenta de una forma parecida a la cual se va a presentar durante la Pascua, ¿no? Después la resurrección. Por eso la transfiguración es importantísima. Y de hecho allí se observa cierta epifanía, Dios que se deja ver. Se quita el velo, se revela o se manifiesta. Epifanía quiere decir una manifestación de adentro para afuera. Lo que está adentro yo lo manifiesto para afuera. Es lo mismo que es desvelar. Entonces, en estos misterios de la infancia y de la vida pública de Cristo, lo que estamos haciendo es observar cómo se desvela, como decía Juan Pablo II en Redemptor Hominis, que es la primera encíclica que escribió, cómo se observa a Cristo, ¿no? Y cómo se observa al hombre de un modo paralelo. La luz de Cristo es aquello que dice al hombre cómo tiene que ser. En realidad está diciendo al hombre cómo está llamado a ser desde su misma creación, ¿no? Como decíamos en otra ocasión. Por eso, tenemos que tener ahí certeza de que en el Evangelio lo que se está mostrando es la perfección humana. Y para ser tal, tenía que encarnarse Dios. Y el camino de esta perfección humana es tomar conciencia de esto y llevarlo en la carne, llevarlo en las acciones, en el pensamiento. Tener pensamientos santos, tener acciones santas, que justamente lo que hagan es confirmar la aceptación de esto que Cristo nos presenta, que es el reino de los cielos. Bueno, después seguimos con otros videos. Respecto al misterio pascual, recuerden que ya hemos subido un video que habla sobre la Semana Santa y la Pascua. Por este motivo, no voy a hacer otro. Bien, hasta luego.